Tenemos que cambiar la cultura del testamento y dejar atrás los temores que hay en torno al documento, señaló el presidente del Colegio de Abogados de Yucatán, Said Escalante Barbosa. El abogado impartió la conferencia Generalidades del Testamento y Voluntad Anticipada, como parte de la primera jornada de la Federación de Colegio de Profesionales de Yucatán. Está buscándose un cambio para generar la cultura de hacer un testamento. Como usted muy bien dice, aquí tenemos el temor a lo que le llamamos el tomochi. Ya hice mi testamento, me voy a morir. Número uno. Eso es una idea equivocada, ¿ok? También hay muchas situaciones que van al interior de cada familia, en donde sucede que el hijo que le recomienda al papá o a la mamá ir al notario para que haga su testamento es el hijo interesado y empiezan a haber los problemas. El profesional dijo que debemos ser maduros en torno al testamento y entender que no hacerlo tiene un costo económico elevado. El costo de no hacer un testamento, déjese usted de septiembre y octubre, realmente un testamento no es costoso, ¿ok? El costo de no hacer un testamento es totalmente desproporcionado al tema económico y al precio que se paga por la fractura familiar que existe, por la disputa de un bien o de varios bienes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.